Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Alondra y el día de hoy les voy a hablar acerca de las crisis convulsivas y epilépticas y los fármacos que se pueden utilizar en esos casos. Empecemos definiendo lo que es una convulsión. Bueno, una convulsión o una crisis convulsiva es un episodio que experimenta una persona de forma repentina y súbita o inesperada, en el que se producen contracciones musculares involuntarias, ya sea generalizadas, es decir, aplicadas a todos los grupos musculares o no. Esta se diferencia de la epilepsia, ya que la epilepsia como tal es un trastorno neurológico. Este se caracteriza por una actividad eléctrica aumentada o excesiva, que en consecuencia produce episodios de convulsiones, es decir, las neuronas transmiten los impulsos eléctricos de una forma más exagerada de lo normal. Además, las crisis convulsivas pueden tener distintas causas que no necesariamente tienen que ser patológicas, mientras que la epilepsia no, se caracteriza por crisis convulsivas bastante recurrentes. Existen dos tipos o categorías de convulsiones, una de ellas es la focal y otra la generalizada. En las convulsiones focales, solo una parte específica del cerebro es la que se ve afectada. Dentro de las crisis focales está la crisis focal generalizada. Esta se caracteriza porque los pacientes experimentan aquello que se llama aura, que básicamente es la sensación que tiene una persona de que próximamente va a experimentar una crisis convulsiva. Las crisis de tipo focales, de hecho, son las que se presentan con mayor frecuencia en niños, específicamente en el rango de menores de 5 años de edad. Y bueno, también están las crisis generalizadas. En este tipo de crisis, todo el cerebro se ve afectado. Y bueno, a su vez se divide en otro subtipo. Las crisis generalizadas se dividen a su vez dependiendo del tipo de movimientos. Tenemos las crisis de ausencia. Estas crisis están caracterizadas por una mirada fija, por movimientos sutiles y puede llegar a durar entre 5 y 10 segundos. Son el tipo de convulsiones menos llamativas, por decirlo así, ya que, no existen movimientos repetitivos, no existen movimientos involuntarios. También están las convulsiones tónicas. Estas, a diferencia de las de ausencia, sí son más llamativas porque sí producen movimientos involuntarios y repetitivos, además de que son el subtipo de convulsiones más comunes. En este tipo de crisis los pacientes presentan rigidez muscular, por lo general en la espalda, en los brazos y en las piernas. En las crisis atónicas, aún dentro de la categorización de crisis generalizadas, los pacientes pueden llegar a perder lo que es el control muscular, por lo que existe el riesgo de caída. Finalmente, para terminar con los subtipos de las crisis generalizadas, están las crisis clónicas. Estas se caracterizan porque los pacientes presentan mucha tensión en todo el cuerpo, especialmente en la cara, cuello y los brazos. Por otro lado, las crisis epilépticas pueden tener diferentes tipos de origen. El primero es de inicio focal. En este tipo de crisis, pues básicamente inician de forma localizada, es decir, en un sitio específico, y se puede ver alterada o no la conciencia. De hecho, constituyen el tipo mucho más común de crisis epilépticas. El segundo es de un inicio generalizado. Básicamente las crisis comienzan siendo focales, pero después se expanden hacia otras partes del cerebro. Y finalmente de origen desconocido. Estas son las crisis que no se pueden incluir ni en las de inicio focal ni de inicio generalizado porque no se identifica realmente si su origen es focal o es generalizado. Además, pues teniendo en cuenta que las crisis, de forma general,
pueden tener pues causas pues bastante comunes, vaya. Un golpe, un traumatismo, una infección que afecte el sistema nervioso central o bien simplemente un episodio de fiebre alta. Aquí el único responsable de esa actividad eléctrica anormal en el cerebro es un neurotransmisor llamado glutamato. Cuando éste se encuentra elevado, es decir, cuando hay un exceso de glutamato, es cuando se producen estos movimientos involuntarios. Entonces, todo tratamiento farmacológico para la epilepsia debe enfocarse en eso, en evitar que el glutamato se siga distribuyendo. ¿Y de qué forma van a actuar estos fármacos? Bueno, tienen distintas formas, ya sea bloqueando los canales de sodio que se encuentran en la neurona postsináptica, inhibiendo el canal de sodio, es decir, cerrando el canal, o inhibiendo los receptores del GABA. De este modo, pues el glutamato ya no se va a estar absorbiendo y el resto, que se va a quedar ahí en el espacio sináptico, entonces se va a reabsorber. Es decir, ya no se va a transmitir hacia la otra neurona. Existen dos medicamentos que se pueden utilizar como, digamos, un último recurso, que, vaya, no son realmente para la epilepsia ni para las convulsiones, pero se pueden utilizar en caso de emergencia. Estos son la pregabalina y la gabapentina. Simplemente hay que tener en cuenta que la pregabalina va a producir una sedación. Otros dos fármacos que se pueden utilizar igualmente para una forma inmediata, pero que no son específicamente para esas condiciones, son el clonazepam o el diazepam. Estos pues básicamente se van a utilizar en forma de inyección, es decir, en ámpulas. La dosis equivaldría a 4 ámpulas, que son 10 miligramos de diazepam, por ejemplo. Estos se utilizan para un efecto rápido e inmediato, y lo que va a lograr con la administración de este tipo de medicamentos es que se va a cortar entre 10 a 15 segundos la crisis. Pero nuevamente sería utilizarlos en casos de emergencia, en casos en los que no se tenga a disposición ningún fármaco específico para tratar las convulsiones y para tratar la epilepsia. Únicamente en forma de emergencia. Ahora, el mejor antiepiléptico que se puede utilizar es la fenitoína. Sin embargo, este medicamento no se debe utilizar con ningún otro medicamento, ya que cuenta con varias interacciones farmacológicas, por lo que puede inhibir la reacción de cualquier otro medicamento. Por eso no se debe utilizar en conjunto con ningún otro. Y la dosis equivale a 1 gramo, es decir, 4 ampolletas de 250 miligramos. Después de 1 hora de haberse aplicado la fenitoína, entonces es posible continuar con la medicación normal que tenga el paciente. Otro buen fármaco para tratar la epilepsia es el levetiracetam. Este es muy útil porque básicamente se puede utilizar para cualquier tipo de crisis convulsiva, ya que su mecanismo de acción funciona envolviendo la célula postsináptica, de modo que se evite el contacto con su receptor. También está el fármaco que se llama topiramato, utilizado para las crisis de ausencia, para las crisis tónico-clónicas. Sin embargo, su desventaja aquí sería que una vez que pasa el efecto de la crisis, produce un retraso de la actividad motora y de reacción. Esto significa que los pacientes, están conscientes, ¿no? Pero al momento de querer articular las palabras pueden hacerlo muy lento o con cierta dificultad. Bueno, en conclusión, es importante conocer cómo es que funcionan los anticonvulsivos y los antiepilépticos, ya que muchos de ellos pueden interactuar, por ejemplo, con los métodos anticonceptivos hormonales, o bien tienen un efecto de sedación y hay que ver cuál se adapta mejor dependiendo de la crisis y dependiendo del paciente. Y muchas veces nos vamos a topar incluso con personas que están sufriendo una crisis y seguramente no las identificamos o no sabemos cómo reaccionar. Entonces, conocer los tipos de convulsiones nos va a ayudar muchísimo como profesionales de la salud o como cualquier otra persona civil a poder intervenir y brindar ayuda en ese momento.